Si has llegado al punto en el que quieres recuperar tu identidad tras la relación con un narcisista, entonces quédate aquí conmigo. Bueno, soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo volver a enfocarte en ti tras el abuso narcisista. Tanto en el caso de que seas tú quien ha decidido poner fin a la relación, como si ha sido la persona narcisista la que te ha descartado, debes volver a volcar todos tus esfuerzos y toda tu atención en la persona más importante ahora mismo, y esa persona no es otra que tú mismo y tú misma. Estar con una persona narcisista durante un tiempo suficientemente prolongado nos conduce a una pérdida de identidad y a una despersonalización completa. Por eso ahora ha llegado el momento de volver a recordarnos quiénes somos y quiénes éramos y quiénes fuimos siempre antes de que esa persona se cruzara en nuestro camino. Y es hora de sacar a la luz a esa persona grande y con tanto potencial que hemos sido siempre y que sin lugar a dudas estoy convencido de que volveremos a ser. Con mi experiencia personal, porque yo también he sufrido una relación con una persona narcisista y además toda la formación de la que dispongo, te puedo aconsejar que lo mejor que puedes hacer en este momento es focalizar toda tu atención en ti. Y es que la neurociencia nos dice que las personas tendemos a ser adictas a nuestras propias emociones. Como buen superviviente del abuso narcisista, soy plenamente consciente del daño ocasionado sobre tu persona y de lo realmente difícil que puede resultarte el llegar a hacer frente a las emociones que estás sintiendo en este momento. Porque de verdad que lo que estás sintiendo ahora mismo es una lucha en la que tú eres tu peor enemigo y tu peor enemiga. Sé que es muy difícil y que te esperan días realmente complicados, pero te aseguro que se puede. Créeme que se puede y que vas a salir de esto. Una de las claves que doy siempre es que para recuperarte es importante romper con cualquier idea, pensamiento o construcción mental que tengamos sobre el narcisista. Y es que cuando salimos del descarte, aparentemente nos hace sentir mejor el expresar nuestros sentimientos, decir cómo nos sentimos, todo aquello que nos ha hecho y contarlo una y otra vez de manera repetitiva. Y en algún momento te contaré cómo funciona en cuanto a psicología y fisiología este fenómeno. Y contar esto una y otra vez, lo que nos ha hecho esta persona, y hacerlo, como te digo, a un gran número de personas, a amigos, a familiares. Y es verdad que en el momento que lo contamos, realmente en ese instante nos libera. Y muchas veces queremos, o sea, escuchamos lo que queremos oír, y es que queremos que el resto del mundo, que el resto de personas a las que se lo contamos nos confirme la sospecha que nosotros tenemos de lo malísima que ha sido la persona con la que hemos estado y que tiene un trastorno como mínimo, aunque no lleguemos a ponerle nombre. Y de verdad que esto debe darte igual. Da igual cómo se llame el trastorno que tiene, lo digo siempre, da igual que sea narcisista, que no sea narcisista. Si es una persona tóxica que te ha hecho daño, da igual el trastorno que tenga, lo importante es que es alguien que no te viene bien, que no es para ti, y no precisas que te reafirmen una y otra y otra y otra vez lo que ya sabes, lo que te está diciendo tu intuición. Sabéis que soy férreo defensor de la intuición, y nuestra intuición, cuando alguien no es para nosotros y es mala persona, nos avisa constantemente. Bueno, no quiero que te agobies porque durante las fases iniciales del contacto cero, esto que te he repetido anteriormente, es lo más normal del mundo y lo hemos hecho todo. Y es normal porque necesitas desahogarte, necesitas ser escuchado, necesitas ser correspondido, ser comprendido, y es importante que las personas narremos nuestra historia y que nos liberemos de todas las emociones que llevamos dentro, porque eso sí que es verdad que hacerlo un poco nos ayuda a recuperarnos un poco. Lo peor es hacerlo durante demasiado tiempo. Y como te digo, no pasa nada, puedes hacer esto, contarlo una vez, otra vez durante un tiempo prudencial, pero poco a poco debes ir desenganchándote y saliendo de este círculo vicioso en el que has entrado, porque a medida que va avanzando el contacto cero, si tú sigues encasillada en esa misma
zona, pues nunca vamos a llegar a la meta si no seguimos avanzando. ¿Y cuánto tiempo debo seguir en esta fase? Me preguntan muchas veces, Sergio. Pues tampoco hay un tiempo establecido y tampoco, al final cada persona somos diferentes y hay gente que supera una cosa en una semana y otros necesitamos 4. Debes ir adaptándote a tus propios tiempos, pero sí que, bueno, un par de semanas me parece un tiempo más que prudencial para estar continuamente machacando a los nuestros, contando nuestra historia una vez, a compañeros de trabajo, amigos, a todas las personas con las que nos vayamos encontrando. Y pasado este tiempo, unas 2 semanas, yo te recomendaría que empezaras a evitar el hecho de contar tu historia a otras personas. Soy consciente de que quizás no puedas evitar esos pensamientos, evitar pensar en la persona con la que has estado, pero sí que puedes evitar las acciones que acompañan a esos pensamientos. Porque seguir anclados una y otra vez a una historia que ya debe ir avanzando su proceso de duelo a lo largo del tiempo, lo único que hace es que actúa como una especie de cadena que nos mantiene atados y nos impide avanzar. Y no queremos eso, queremos justamente todo lo contrario. Por eso yo te recomendaría que te marcases una fecha al límite y a partir de ese día empezarás a no hablar más sobre el narcisista a tus amigos y a tu familia. Debe empezar a ser un tema tabú y es que esto no deja de ser igual que cualquier tipo de adicción como el tabaco, el alcohol, las drogas. Por ejemplo, cuando dejas de fumar, muchos terapeutas pedimos que la gente se marque un día fijo. Yo, por ejemplo, también actué con ese modo. Es decir, me acuerdo que el mío fue el 18 de septiembre, no fumo más. Y a raíz de ahí me conciencié y no fumé más. Pues una cosa igual, en plan, en 15 días, 18 días, no vuelvo a hablar de esta persona. No vuelvo a hablar con la gente de esta persona y sigo mi vida. Aunque tú luego en casa puedas pensar en algún momento en la relación. Ya una vez pasado este tiempo y poco a poco deberás ir eliminando poco a poco los pensamientos que vienen a tu cabeza acerca del narcisista. Y es que al final sí que podemos luchar de una forma contra ellos y sobre todo controlar un poco las emociones que acompañan a esos pensamientos, porque cuando te vengan, por ejemplo, ganas de hablar con él, debes tener la suficiente fuerza de voluntad como para decir, vale, yo tengo actualmente este pensamiento, pero soy una persona fuerte y no voy a permitir que mis pensamientos manden sobre mis emociones. Cuando hemos descartado al narcisista, nos encontramos inmersos en un periodo que es igual que el síndrome de abstinencia que se vive en la adicción a cualquier droga, a cualquier sustancia. Pero todo esto al final es puro entrenamiento y como buena persona empática que sé que eres y llena de luz, pues no dudo que vas a conseguirlo, que vas a salir de esta y vas a salir mucho más fuerte. Recuerda que ahora de lo que se trata es de que vayas cambiando poco a poco el foco de tu atención y poner toda esa energía que estás empleando en pensar en esta persona, en cómo arreglarlo, en lo que te ha hecho, pues debes canalizarlo todo para empezar a trabajar en ti, a recuperarte y sobre todo a volver a ser tú, porque tienes derecho a que el resto del mundo disfrute de la persona tan maravillosa que eres y para ello solo tienes que mirar pues dentro de ti, escucharte, dejar que esa vocecita interior, que nuestro discurso interno nos hable y que lo haga desde lo más profundo y que nos permita volver a reencontrarnos con esa persona, con el yo que siempre fuimos y que sobre todo con esa persona que nos gustaría llegar a ser después de haber atravesado este duelo y esta historia tan dura. No te olvides nunca de que un narcisista se acerca a ti porque eres una persona llena de luz, llena de empatía y porque tienes un montón de cosas buenas que él quiere. Por mucho que un narcisista te haga sentir que no vales nada, no es así. Si eres una persona, bueno, yo no creo que nadie no valga nada, pero si eres una persona que a su juicio vale poco o tiene poco, no se hubiera acercado a ti. Y tienes que ser consciente de que tienes una energía sana, limpia y pura y debes volver a sacarla a relucir porque tienes derecho tú y toda la gente que te rodea a disfrutar de esa energía que emanas por tus 4 costados y nunca tienes que dejar que te apague a alguien que ni siquiera tiene luz propia para brillar. Y como digo siempre en mi libro, que ahora te hablaré de él, recuerda que por encima de todos, tú.
te dejo también que compartas aquí en este caso mi libro, Por encima de todo tú, que es un libro que habla del narcisismo, tiene un testimonio real, un montón de bibliografía, de formación, de cómo recuperarte tras el abuso narcisista y sobre todo también tiene textos que acompañan a cómo nos vamos sintiendo a las personas que hemos sufrido el abuso de una persona narcisista a lo largo de todo el proceso hasta la recuperación. Puedes conseguirlo en Amazon y te lo recomiendo muy mucho. Bueno, te espero en mi próximo vídeo, puedes dejarme en la caja de comentarios lo que necesites y sin más te mando un beso muy grande. Hasta el domingo que viene. Chao.